13 hoy y mañana calor, ¿eh? De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, pasó bastante inadvertido un hecho de que ahora que bajó un poco la información a nivel internacional, pasó muy inadvertido un hecho que ocurrió un 31 de diciembre. Siempre suelen ocurrir cuestiones que el Poder Ejecutivo o el Congreso o los consejos deliberantes o las legislaturas quieren ocultar, se suelen votar, aprobar o publicar en ese tipo de fechas. En este caso, el Congreso, porque tenía sesiones extraordinarias, sesionó hasta el 30 de diciembre. Y el 31 de diciembre, porque para firmar un decreto de necesidad de urgencia, el Poder Ejecutivo tiene que estar, no tiene que estar sesionando el Congreso Nacional, o sea que horas después de que terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso, que va a retomar la actividad en febrero, publica el Poder Ejecutivo, el boletín oficial, una modificación a la Ley de Inteligencia. La Ley de Inteligencia, que regula las actividades de los servicios de inteligencia, que en Argentina además tienen toda una historia en la cual estuvieron muy metidos con la represión ilegal de la última dictadura militar, y entonces todos los acuerdos respecto a que además las Fuerzas Armadas no podían hacer espionaje interno y cómo regular los servicios de inteligencia, bueno, requirieron en algunos casos de leyes que fueron consensuadas entre peronistas y radicales en el Congreso Nacional y demás. No es que haya funcionado perfecto, ni mucho menos la CIDE en estos tiempos, pero por lo menos había una ley del Congreso votada por distintos partidos políticos, que es la ley que reformó mediante un decreto Javier Milei, en un decreto firmado el 31 de diciembre y publicado el 2 de enero en el boletín oficial. Bueno, este decreto ha generado muchísima preocupación y alarma en una gran cantidad de organizaciones civiles, ONG, Poder Ciudadano, ASIG, el CELS, digamos, y muchísimos abogados también de todos los colores políticos, que lo que plantean es que son muy graves los avances sobre las libertades, o sea, los poderes, el nivel de empoderamiento que le da a la CIDE, en algo que hasta ahora la ley prohíbe absolutamente, que es sobre todo la posibilidad de que un agente de la CIDE detenga a una persona sin orden judicial. La única excepción hoy en la cual te pueden detener sin orden judicial tiene que ver con situaciones en las que la policía o las fuerzas de seguridad detectan un delito en flagrancia, pero tienen que informar inmediatamente después a las autoridades judiciales. En este caso, la CIDE, que además no tiene uniforme, porque en todo caso, si te detiene alguien en flagrancia, es una persona que está identificada como autoridad, pero tiene un uniforme que la identifica como tal. En el caso de los servicios de inteligencia, son todos agentes encubiertos, con lo cual se supone que en base a un seguimiento que hagan, van a poder detener a una persona. Y le da un poder, nos decía recién Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, que además entienden que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que el Ejecutivo no puede regular con decretos en materias penales y que tienen que ver justamente con la libertad de las personas, y en materias que tengan que ver con cuestiones electorales, pues si no el Ejecutivo podría, no sé, modificar la fecha de las elecciones o hacer a través de un decreto, poner reglas del juego que le den ventaja en una elección. En este caso, tampoco puede regular sin el consentimiento del Congreso en lo que tiene que ver con las libertades de las personas. ¿Cuál es la necesidad y la urgencia de un decreto, un 31 de diciembre, en el cual buscan justo el hueco en el que no está sesionando el Congreso para modificar 30 artículos y darle a los servicios de inteligencia poderes especiales que no han tenido nunca en la democracia? Entre otras cuestiones, por ejemplo, este decreto obliga a los organismos públicos a entregar la información de la base de datos que tengan para estas tareas que han sido descritas en lo que fue el documento que mandaron a la Comisión de Seguimiento de las Tareas de Inteligencia de manera muy laxa. Nosotros habíamos hablado con Hugo Alconada Mon, que sigue estos temas, donde aparecía también toda la posibilidad de perseguir o investigar o hacer espionaje, que bajo la normativa legal es ilegal, sobre opositores, por ejemplo, entendiendo que pueden ser que generen inestabilidad. La pregunta acerca de cuál era la necesidad y cuál era la urgencia de regular de esa manera por decreto y darle estos poderes tan excepcionales a la Secretaría de Inteligencia, nadie respondió por esto. Tampoco es tan oscuro el manejo de la CIDE que tiene este gobierno, que recortan todos los presupuestos, la mayoría de las partidas del Estado Nacional se han achicado. El 30% del ingreso de los trabajadores del sector público nacional se perdió desde que asumió Milei la presidencia.
lo que tiene que ver con ciencia, nunca fue tan baja la inversión en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Está afectado el financiamiento de las universidades públicas y de lo que depende de salud nacional. Ahora, lo que tiene que ver con los servicios de inteligencia y defensa, no por el salario de la Fuerza de Seguridad, pero sí, por ejemplo, para la compra de equipamientos, lo único que sube en materia, el otro día hablábamos con Dani Stenger de un informe que hizo la Fundación respecto de que pasa lo mismo con los gobiernos de ultraderecha. Caen todas las partidas que tienen que ver con seguridad social y cuestiones sociales y suben solamente aquellas vinculadas a las cuestiones de seguridad e inteligencia. Bueno, en el caso de la CIDE, una de las poquísimas partidas que sube, es un ámbito que controla Santiago Caputo, con funcionarios que no se les conoce tampoco mucho antecedentes. Normalmente se supone que son, sí, por propia condición del trabajo de ser espías, pero volvieron a poner todos los gastos bajo el rubro de gastos reservados. Antes estaba Sergio Neifert, que venía de ser funcionario en el municipio de Malvinas Argentinas. Lo sacaron en una circunstancia donde también hubo todo tipo de versiones respecto de unas peleas feroces, y el titular actual es Cristian Aguadra, cuyos vínculos políticos de nuevo se le establecen a Santiago Caputo, el asesor de Milei, que tiene especial interés en todo lo vinculado con los servicios de inteligencia, que encima ahora aparece como el padrino también del nuevo titular de ARCA, la agencia recaudadora de impuestos. Como trabajaba en la división de información financiera, Andrés Vázquez, se supone que también fue, y que es íntimo amigo de Scaturice, que es la otra pata de todo esto, un ex agente de la CIDE, que ahora es empresario, que compró Flybondi, que dejó a 20.000 personas varadas en los últimos 5 días, compró también OCA, la principal empresa de correo privado de la Argentina, y tiene una empresa en Estados Unidos que es la empresa contratada por la CIDE para hacer lobby en Estados Unidos. Se supone que para eso está la embajada, pero bueno, en todo caso, Scaturice es simultáneamente uno de los hombres de negocios que ha hecho las grandes compras en este tiempo de empresas como OCA y como Flybondi. Simultáneamente tiene esta agencia en Miami. Nos contaba el otro día Hugo Alcoradamu, que es esta suerte además de padrino de Andrés Vázquez, que es el titular de la agencia de recaudación, que ha sido investigado por el lavado de dinero. O sea, le encontraron unas cuentas y viene de pagar unos gastos de un condominio en Miami, que no figura el condominio como entre su declaración jurada de bienes ante la justicia. En un caso también le habían encontrado plata en un paraíso fiscal, alguien que trabajó toda su vida en la agencia de recaudación. Pero le encontraron también $500,000 en un paraíso fiscal, en una causa en la que finalmente terminó sobreseído porque el paraíso fiscal, el juez pidió información, el paraíso fiscal no le contestó. Cuando le preguntaron a Milei por Vázquez, le dijeron, pero con todos estos antecedentes, Milei contestó algo así como, bueno, está hace mucho ahí y es una persona que conoce cómo funciona el organismo. Ese triángulo que aparece ahora dentro de un titular de la CIDE, súper empoderado, con poderes que van en contra de lo que dicen todas las organizaciones y la mayoría de los juristas, Ricardo Gilavedra, estamos hablando de personas de muy diversa extracción política. Todos plantean que estos poderes que le acaban de dar por decreto de necesidad de urgencia un 31 de diciembre, al día siguiente que cierra el Congreso Nacional, con la posibilidad de que esta agencia, que maneja de manera cada vez más oscura y que tiene cada vez más fondos, la posibilidad de manejar información de todas las dependencias del Estado, obligadas a dársela, con poderes que supuestamente le permitirían también hacer espionaje sobre la oposición y además detener a personas. Lo que no se entiende además, ¿cuál es la amenaza en este momento tan seria y tan grave que justificaría una medida de estas características tan excepcional, dándole tantos poderes a la CIDE en este momento de la democracia? Nos contaba Maximiliano Ferraro, bueno, ¿qué van a hacer ahora? Porque además todo esto pasó ahora con el Congreso que había entrado en receso. La posibilidad es que el Congreso rechace el decreto. Para rechazar un decreto de necesidad de urgencia sería necesario que, por un lado, debería reunirse la bicameral para tratarlo, cosa que no está pasando. Pero luego, una vez que pasa el plazo del 30 de enero, podría
por sí sola, la Cámara de Diputados o la del Senado, tomar el tema. Pero haría falta que ambas cámaras rechacen este decreto para voltearlo. Si no, está la vía judicial, en la que aparentemente todos los que plantean es que es tan inconstitucional que es muy probable que la justicia termine actuando. Hasta ahora no ha habido circunstancias, sería bastante novedoso, ni intervino la Corte en ningún caso en el que le haya puesto un contrapeso a alguna medida de Milei que haya salido por decreto de necesidad de urgencia. Pero dado el contexto que tiene el Congreso, daría la sensación de que la vía más viable para voltear este decreto que hoy rige, donde sin razón aparente o sin una justificación del orden de alguna situación de riesgo, de amenazas, se le hayan dado en democracia poderes que nunca ha tenido desde el 83 hasta acá los servicios de inteligencia en la Argentina.